Dios les bendiga abundantemente. Soy la pastora Yamilei. Bienvenidos a Mujeres con Propósito. Hoy quiero invitarles a una nueva temporada con alas de mariposa. Un tiempo especial donde tendremos la oportunidad de compartir con ustedes tantas historias de salvación, de sanidad, de vida eterna. La palabra del Señor en el Salmo 68:11 dice: el Señor da la palabra y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Así que aquí estamos en esta nueva temporada de Mujeres con Propósito, compartiendo grandes testimonios del poder de Dios. Tristezas cambiadas por alegría, vergüenza por danza, luto por cántico. Cada historia de cada mujer traerá nueva esperanza a tu vida, a mi vida y a todos los que le compartamos estos grandes testimonios de poder. Tantas historias de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Esas buenas nuevas que nos toca a nosotras, las mujeres, compartir. No te desconectes, quédate con nosotros porque hoy conocerás una nueva historia de tantas historias de salvación. Dios te bendiga. Dios le bendiga abundantemente. Soy la pastora Yamilei y quiero darle la bienvenida a otro espacio maravilloso de Con Alas de Mariposas, un proyecto de Mujeres con Propósito donde tenemos la oportunidad de compartir el testimonio de mujeres que han vivido grandes experiencias de fe. Quizás tú estás ahí y dices: pues mi vida no tiene sentido, no sé por qué estoy sobre esta tierra, no hallo mucho lógica a lo que me está pasando, a lo que estoy viviendo. Pero si entras a nuestra página en Facebook, Pastores Roberto y Yamilei, o accedes al canal en YouTube, allí podrás encontrar la historia de mujeres que como tú un día pensaron lo mismo, pero Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, llegó para rescatarles, para salvarles, y tienen una historia que contar y la han contado para que tú la escuches, para que tú la compartas y para que sepas que así como Dios estuvo con ellas, también está contigo como poderoso gigante. Así que síguenos, nos puedes seguir en la página en Facebook Pastores Roberto y Yamilei, también en Instagram o en el canal de YouTube, y allí vas a encontrar cada una de estas grandes historias de este tiempo maravilloso que se titula Con Alas de Mariposa. Damos gracias a Dios por su vida y gracias por la oportunidad de llegar hasta donde usted está hoy con un testimonio de poder, con una mujer que ha vivido en el Evangelio y que tiene grandes cosas que contarnos en este hermoso día. Así que no te desconectes, por favor, no solamente te quedes con la historia, compártela porque sé que va a ser importante para ti y para todos los que la escuchen. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo a la hermana Johanna Santana Seda. Dios te bendiga, Johanna. Dios le bendiga, pastora. Qué privilegio que podamos estar aquí, Cuba y Puerto Rico. Sí. De un pájaro las dos alas. Exactamente. Gracias, Johanna. Gracias a Dios por tu vida. Gracias al Señor. Yo siempre digo que Él ha sido un regalo para nosotros. Y bueno, ya su historia fue contada. Fue una de las historias esas que disfruté porque tanta sabiduría y tantas experiencias de caerse y levantarse, no quedarse en el piso. Y una anciana que nos deja saber que siempre hay grandes oportunidades como mujeres para salir adelante, como madre soltera, para reinventarse, para reconstruir la vida, para capacitarse. Elga siempre está estudiando, invitando y no se cansó. Así que el tiempo de compartir con ella fue precioso en este espacio con Alas de Mariposa, pero especialmente es un regalo en medio de nuestra congregación. Y creo que llegaras tú con tu familia ha sido como esa recompensa del Señor para su vida en esta etapa.
Amén. Y estamos muy contentos de los dones que tienes. Ay, bueno. Así que, y hoy te vamos a conocer un poquito más, porque yo sé que la gente te ha visto predicar en nuestros eventos. Tenemos el evento de las piedras, que está ahí procesándose. Te ven enseñar, que me encanta, me encanta. El estudio bíblico ha tenido una acogida maravillosa. Y te ven servir al Señor, cantar, que además cantas hermoso. Pero quizás no conocen a esa Johanna niña. ¿Qué quieres contarnos de esa niña que nació en Puerto Rico hace unos años? No, gracias a Dios que no tengo complejos con mi edad. Nací en el 1969, así que este año cumplo mis 57 años Oh. en el de julio. Realmente no soy tan jovencita. Mi niñez tengo muchos sentimientos encontrados, pastora. Soy nacida y criada en el Evangelio, pero diría que mami se convirtió cuando yo estaba bien niñita. Por lo tanto, mis recuerdos siempre han sido la iglesia metodista. Uh-huh. Esa iglesia fue fundada, ¿verdad? Por ese grupito de hermanos que era como una misión, y entre ellos estaba mi tío abuelo, uno de mis tíos abuelos, que es el tío de mami de parte de su papá. Y entonces empezó ese grupito pequeñito, pusimos las piedras, el fundamento de la iglesia. Yo Qué fui de bello. aquellas niñitas, yo soy muy de olvidar cosas, pero ese detalle no lo olvido porque había como un centro de cuidado y era una capilla bien pequeñita, como de madera bien chiquitita, en un terreno bien grande. La iglesia compra ese terreno y los primeros pastores que recuerdo, que de hecho todas las fotos de la iglesia metodista estoy yo al lado del pastor. Qué bueno, qué bueno. Por eso es que me encanta cuando veo a los niños de la iglesia como usted, porque me trae muchos recuerdos de cuánto yo amé a mis pastores, porque eran para mí como mis abuelitos. Qué bello. Y era el reverendo Marcos Aplaud y su esposa Elodía. Así que, pues yo me crié en esa iglesia. Así que esos recuerdos bonitos de cuando estaba pequeñita, bien pequeñita, ahí sí tengo esos recuerdos bonitos de que me enfangaba en el centro de cuidado. Y pues somos 5 hermanas. Las primeras 3 somos del primer matrimonio de mami, así que yo no me crié con mi papá de biológico. Biológico. Hubo un divorcio cuando mami estaba embarazada de mí. Mi papá, no saben muchos que mi papá fue un adicto a la heroína. Él se daba 8 decks de heroína diario. O sea, él se enfermó tanto y fue el novio de mi mamá, de su niñez, de su juventud, de ese novio, él, de ese primer novio, ese primer amor. Y ella hizo lo posible por salvar, ¿verdad?, el matrimonio. Pero realmente pues fue bien terrible, pues porque lo trataban de ayudar y volvía y caía y cada vez caía peor. Así que pues definitivamente pues ya la agresividad pues hizo que mami entonces se divorciara y pues yo no conozco nada de esto hasta más adelante. O sea que tú naces ya, Elga estaba sola con las niñas. Correcto. Y él lo habían enviado para un centro de Teen Challenge acá en los Estados Unidos. Era como la última opción, porque cada vez que llegaba bien, pues las personas que le vendían la droga, pues lo volvían a buscar y volvía y caía, y entonces esa lucha hasta que llegó a Teen Challenge y ahí realmente pues se rompe todo. Así que yo soy el producto de eso, así que yo nazco y luego mi mamá conoce a quien fue mi padre de crianza, mi padrastro, y de ahí nacen mis amores, porque son las chiquitas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo soy el jamón del sándwich, porque hay 2 que son bastante mayores que yo y las otras 2 son bastante menores, o sea que yo realmente estaba como quien dice en el medio. Vaya para acá. Yo me bandeaba de donde, depende de cómo me convenía la situación. Exacto, te cuidaban las grandes y después te tocó cuidar las chiquitas. Y lidiar con las grandes. Con las chiquitas, y si la chiquita peleaba me iba con las grandes y si no me quedaba sola.
Ay, Dios mío. Así que pues yo nazco, ¿verdad? Creyendo que mi papá es mi padrastro, ¿verdad? Oh, El señor ya. Saturnino Sánchez, él es dominicano, pues es dominicano, ya él partió a morar con el señor. Y me entero de que él es mi papá cuando yo tenía, que él no era mi papá cuando yo tenía 5 años. Oh, yo pensé que, oh, ya. Entonces, tú creces por todo ese tiempo pensando que él es la figura paterna, biológica, Correcto. y a los 5 años, ¿cómo es que sabes que no es tu papá? Pues mis hermanas, que en ese momento tenían 12 y 13, las mayores, pues se me acercaron y me dijeron, Joana, hoy viene papi del afro, así lo describían a mi papá. A tu papá biológico. Sí, hoy viene papi del afro a buscarnos. Tello le tenía un apodo, yo le decía papi. Mm. Ese no es tu papá es papi del afro y viene hoy. Mm. Entonces, eso fue como un comienzo o sea, yo estaba bien pequeñita realmente, pero fue como un comienzo de muchas situaciones que marcaron mi vida más adelante, porque entonces llega este señor con un afro bien gigante. Mm. Ay, qué cómica. Era del tiempo de los hippies, así que se podrá imaginar. Bien. Y los belbotos, los pantalones esos extraños, ¿verdad? Entonces te espantaste, literal. O sea, yo lo único que recuerdo, mis hermanas a mi lado, yo montada en un carro que habían 2 hombres al frente y uno de ellos era mi tío, el hermano de papi y mi papá. Y entonces, pues de ahí me llevan y estuve como un mes quedándome en casa de ese papá y de esa nueva familia para mí. Mm. Porque entonces mi familia paterna eh, eran diferentes a nosotros, lo que yo conocía. Nosotros veníamos de mucha necesidad, había necesidad económica y ellos eran pudientes en ese Mm. momento. Y entonces un papá que no era cariñoso. Y allí en ese tiempo, pues comenzó como una temporada de lavado de cerebro, vamos a ponerlo de esta forma. Porque entonces me decían, cuando tú llegues allá, ese señor no es tu papá, Ay, le vas a Dios decir Tello. mío. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que eso comienza como a marcar mi vida, porque cuando yo regreso, yo como niña, no sigo lo que me están diciendo, ese no es tu papá es papi del afro, y tienes que decirle Tello, ya no le puedes decir papi. Dios mío. Así que cuando yo regreso a mi hogar, yo le digo por primera vez a quien me cría desde bebé, que me amaba como una hija, le digo Tello. Ay, Dios, sí, qué choque. ¿Verdad? Qué difícil. Así que fue como una bomba que explotó, porque realmente él me crió y me amaba como una hija. No hacía diferencias. Nunca viste una No, 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 diferencia. por lo menos hasta ese momento. Ya. Pero eso fue como un dolor muy grande para él y él no lo pudo Ujú. manejar. Wow. Ni sabía a qué se debía ese cambio. La reacción de él fue coraje y desde ese momento me decía todo el tiempo que mi papá no me amaba Mm. y que él era el único que se preocupaba por mí. Entonces, como él tenía un problema de alcoholismo que luego se fue agravando, Sí. pues se convirtió en algo, en una grabadora que constantemente me decían que mi papá no me amaba. Como una tortura repetitiva emocionalmente hablando. Constantemente. Lo que yo vi confirmado, o sea, realmente después que mi papá se regresa a California, porque él vivía en California, eh, él como quien dice, yo lo tomé en otro momento como que él dañó mi vida, porque él llega, no era cariñoso, comparte conmigo, me dicen que no puedo decirle papá a mi papá. Viene a romper tu burbuja de niña. Correcto, y entonces me dice, yo voy a regresar y no regresó hasta que yo cumplí 15 años.
10 años entonces pasaron desde la... sin yo volverlo a ver. Así que fueron 10 años de tortura, de que yo decía, ¿por qué él hizo esto? Y entonces llamaba a casa, ¿Mm? hablaba con mis hermanas, me reconocía la voz y me decía, ¿no sabes quién soy? Y yo no sé. Y me Ay, decían, yo sí. soy tu papá, ponme a tus hermanas. O sea que siempre quería hablar con las mayores, pero nunca conmigo. Así que para mí siempre llegó un punto que se convirtió en un rechazo total hacia mi persona, de la figura de mi papá. Y entonces, ¿quién era mi papá? Pues ya yo sentía como resentimiento por lo que constantemente él me decía. Pues yo decía, si él me ama, no me va a herir. Mm. Y todos los días me dice, yo te amo, tu papá no te quiere. Era una cosa que Una guerra terrible. de adultos en el corazón de una niña y me imagino que un sentimiento al final del día de huerfandad, de que bueno, ¿y de quién soy? ¿Para dónde cojo? ¿Qué Correcto, hago? correcto. Así que fue bien terrible, pero todas estas cosas ocurren con un trasfondo, estando yo en la iglesia. Exacto. Entonces, ¿cómo Nadie es ese sabe manejo? ¿Nunca te atreviste a hablar con un maestro de escuela dominical, con una... absolutamente, absolutamente. Yo jamás hablé nada sobre el asunto. Otra cosa bien peculiar que me ocurría, ¿verdad? Porque es que yo digo, yo no le echo la culpa, los adultos cometen errores, ¿verdad? Pero yo siempre digo que el enemigo de las almas está buscando a nuestros niños. Sí, señor, así es. Entonces, ya él conoce el plan que Dios tiene contigo. Mm. Y desde un comienzo te va a estar tratando de atacar y va a tratar de atacar a tus hijos y a tu vida personal, ¿verdad? Como en el caso de mami también. Y es bien fuerte, y le Muy digo duro. porque, pastora, soy bien, las experiencias que yo tuve en la iglesia metodista fueron hermosas en mi niñez, como le digo. Sin embargo, en mi hogar, aparte de esa situación, comenzó a pasar algo extraño. Mm. Y era que yo, mientras estaba durmiendo con mis hermanas más pequeñas, el enemigo me trataba de ahorcar. Como un espíritu que te visitaba. Sí, y me ponía las manos en el cuello para ahorcarme. Dios Entonces, mío. pues yo me crio en el Evangelio y cuando comienzan a ocurrir estas cosas, yo me recuerdo que yo no sabía qué hacer, yo me quedaba frisada y mis hermanas no sentían nada. Y yo recuerdo que se lo dije a mami. Yo estaba bien pequeñita, como 6 años, y yo le digo, mami, me está pasando eso. Y mami me dijo, Joana, cuando te vuelva a ocurrir eso, tú vas a decir, Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo tiene poder. Y tú lo vas a reprender. Yo Wow. recuerdo que cuando me vuelve a ocurrir, digo eso, yo te reprendo en el nombre de Jesús y esa cosa me soltó. Wow. Entonces volvía y me atacaba en las noches. Mm. Y llegó un punto que ya me cerraba los labios y yo no podía hablar, Para eh, enmudecerte y que no pudieras para mencionar. enmudecerme. Y yo en la mente, era una lucha mental y yo reprendía en mi mente y se iba. O sea que fue como una serie de ataques físicos que después más adelante en mi juventud Dios me habla sobre eso a través de un profeta. Eh, a la edad de 9 años, un día estoy sentada con mis hermanas, con las más pequeñitas, y estábamos jugando y cuando me voy a levantar de la sillita donde estaba, me caí al suelo, mis piernas perdieron toda fuerza, Wow. mi hermana empezó a correr, una de la segunda, que es la que vive en casa, mami vive con ella, Maribel, y empieza a llorar, mami, mami, Joana no se puede levantar. Cuando mami me lleva al hospital, me diagnostican con una enfermedad incurable que se llama miastenia gravis. Ujú. Así que yo fui diagnosticada con esa enfermedad incurable Dios mío, eh, con 9 con años, 9 años. Me diagnostican miastenia gravis. tu sistema inmunológico estaba muy débil. Sí, entonces fue bien terrible para mami porque mami perdió su primer hijo. Eh, Y también
de una de atrofia muscular, ¿no? distrofia muscular murió mi hermano, ¿verdad? Nunca lo conocí. Así que pues mami corre conmigo para el hospital. Era una condición que no se conocía realmente en Puerto Rico y en aquel momento. Así que comencé a perder, se me cayeron los Los párpados, párpados. yo no podía caminar. Era eh, una flasia en todos tus músculos, ¿verdad? sí, fue una cosa bien terrible. Me tuvieron que sacar de la escuela y yo estuve realmente un año hospitalizada, que yo viví en un hospital de Ahora sí, esta niños. mente de enfermera, que muchas Mm, veces le gana a la pastora, sí, está mirándote y diciendo, no puedo creer que tengo a Johanna delante de mí contando esa historia después de 40 y algo años. correcto, Dios mío, correcto. Johanna. Para que usted vea que cuando, por eso es que yo antes de hacer este episodio yo lloraba tanto porque yo digo, la gente no sabe, es que la gente no sabe de dónde Sí, Dios a mí me sacó. así La gente mismo. me ve, pero son tantas cosas, pastora, tantos ataques directos de muerte. Dios mío, como Así, ese. Eso te hubiese dejado en una cama sí, y con sí, una muerte lenta, progresiva y además muy invasiva, muy difícil para un niño, porque tienes 9 años correcto. nada más. Sí, Dios mío. había en aquel momento, yo era como un conejillo de Indias en ese hospital, que es uno de los hospitales más grandes de Puerto Rico. De hecho, van de todo el Caribe a veces en ese hospital, el Hospital Centro Médico de Puerto Rico. Y yo era el conejillo de Indias de todos los estudiantes, todo el Probando. mundo era horrible, porque todo el mundo, Sí, yo estaba constantemente bajo observación de todo el mundo, todos los exámenes más extraños me los hacían. es que no es una patología muy frecuente también. Cuando, lo digo como estudiante, cuando llegas a un lugar así, te encuentras, pues todo el mundo quiere saber y todo el mundo, el microbiólogo, el intensivista, el pediatra, todo el mundo quiere agarrar para su eso. Y tú, una niña, recibiendo todo eso y haciéndote exámenes por aquí, exámenes por allá. Wow. Así que toda en aquellos tiempos, ¿verdad? No sé, para los que conocen a Gille Ávila Oh, y sí. Ujú. pues eso fue para esos tiempos de las campañas del pastor Gille Ávila Los grandes y avivamientos, los milagros. sí, yo me crié en la época de avivamiento, yo vi liberaciones de demonios y eso no era nada que era para mí como extraño, como ahora no pueden ver, no, nosotros reprendíamos y estábamos orando, como Exacto. o sea, nosotros vimos eso, ahora tenemos una generación que piensan que eso no existe, que eso no es cierto, que eso no es verdad. Así mismo. Así que en aquel tiempo, pues todas las iglesias oraron por mí. O sea, eso fue una cosa a nivel de todo el mundo. Eso se corrió de esta niña que estaba enferma y al año Dios me sana. Aleluya. ¿Verdad que Dios Así es que bueno? me siguieron haciendo estudios. De momento ya no aparece la enfermedad. Eh, y entonces, pues, pero sigue, yo recuerdo que yo en la escuela llego y yo hablaba con todos los niños y les testificaba de que Dios me había sanado y todo eso, pero sigue todos estos ataques en el hogar y de momento llega un tío abuelo y Mm. comienza el abuso sexual infantil. Ay, Johanna, ¿con qué edad comenzó eso? Eso fue prácticamente después que yo salí del hospital, como después de la hospitalización que Dios me sana, comienza este proceso de abuso sexual infantil por mucho tiempo. Entonces, eh, yo le puedo decir que yo, yo no hablaba con nadie, o sea, yo no podía, como que era algo que yo no podía hablar y esta persona, pues era un tío abuelo muy amado de toda la familia. Eh, Fue bien terrible porque más adelante, ¿verdad? Uno cuando uno es niño, uno no entiende unas cosas. Yo recuerdo que me ponía dinero. Dios mío. Así que usted sabe todas estas cosas, lo que esto trajo Todo más adelante. y cómo ellos Eh, se equipan para poder violentar a las víctimas. Por eso es tan importante la información hoy, que los padres, que los maestros, que la iglesia pueda saber cómo denunciar y cómo enseñar a los niños a determinar cuándo está frente a un abuso, porque en nuestros tiempos de eso no se hablaba, Johanna. Eso era un correcto. tabú y mucha gente cayó, guardó silencio, sufrió en silencio. Yo Ujú. conozco personas que incluso sus
victimarios fallecieron y no pudieron ser libres, ni siquiera pudieron no acusarlo, ni siquiera decirlo, porque Ujú. siempre también realmente la persona está cerca del círculo familiar o es familia y no se hablaba, todo eso no, si lo hablabas eso era un gran escándalo, muchas veces hasta la familia te mandaba a callar y ahora qué Ujú. bueno que podamos abordar el tema y que las Correcto. mamás que nos están escuchando o las jóvenes que nos escuchan nunca tengan miedo de hablar, de pedir ayuda, de denunciar, porque eso es algo que hay que denunciarlo. Uno no se Eso es puede así. quedar callado, hay que hablarlo, no solamente por la sanidad, sino porque necesitamos justicia. En temas como eso, yo creo que la Biblia es muy clara respecto a ese Dios de justicia. Y Amén. entonces empieza eso, ¿por qué tiempo en tu vida? Ay, fue tanto tiempo, pastora, mucho tiempo, porque llegaba a casa y como era un viejito, Ujú. ¿verdad? Y muy amado por toda la familia. Yo creo que eso pasó por años y llegó un momento que él se desapareció, porque él no vivía tan cerca, él vivía como en el otro extremo de la isla, pero dejó de llegar, como era el hermano de mi abuelita, Ujú. pues de momento como que él se desapareció, siempre me decía que me quedara callada. Entonces yo nunca hablé nada porque yo decía, wow, mami, yo veía siempre a mami tan cargada, con tantos hijos, con tantas hijas que cuidar, las dos pequeñitas, las otras grandes, ¿verdad? Un esposo alcohólico, que lo único que yo pensaba era, yo no puedo causar más dolor a la vida de mi mamá. Wow. Aparte de que estábamos constantemente activos en la iglesia, y entonces Déjame el entonces reprogramar espíritu eso. Eso estaba pasando a la par de una vida normal, de normal de la familia iglesia. cristiana en la iglesia y todo. Y nunca te dio la idea de decírselo a nadie, nunca. Tenías mucho miedo. No Nunca te me atreví a atreviste. decir nada. Mami no se enteró hasta años más tarde, muchos años más tarde. Eh, no fue de mi boca, se enteró por una tía, Mm. porque yo protegía mucho. Obviamente, un niño que ha sido abusado sexualmente tiende más adelante a ser sobreprotector con sus hermanos. Ujú. Así que eso para mí era una carga, porque yo siempre sentía que yo tenía que cuidar a mis hermanas. Incluso yo no descansaba hasta que mis hermanas mayores llegaban de sus trabajos. Yo estaba todo el tiempo en estado de alerta. Yo me daba pánico que ellas no llegaran o que llegaran tarde. Las pequeñas, yo no podía dormir sin estar pendiente de que ellas estuviesen bien. O sea que eso me puso En un constantemente en un estado, estado de alarma y de alerta constante. Así que ya a los 12 años yo intenté suicidarme 2 veces. con 12 años. ¿Y Con cómo 12. una niña de 12 años hace intento de suicidio? Sí, yo recuerdo que en aquel tiempo caminábamos hasta la escuela, ¿verdad? No habían carros que nos llevaran y recuerdo eh, yo que me tiré, yo me lancé frente a un carro en marcha. Ay, Señor. Esto mami, ¿verdad? Son cosas que mami nunca se enteró, eh, porque era esa lucha interna, ¿verdad? De todo lo que estaba ocurriendo y ese silencio que ahoga, pastora. Qué Eh, asfixia. y Esa yo, culpa. sí, sí, Porque es lo que, más triste es que te hace sentir culpable a ti cuando tú eres la víctima, pero te hacen sentir correcto. culpable. Y Y al ir máxime al cuando vas a la directo, iglesia, sí, te confrontas con la palabra, el tiempo de confesión de pecados, de arrepentimiento. O sea, es algo que emocionalmente te hunde. Y te sí. tiraste así sin pensarlo, consciente Sí, de que fue, podías fue acabar. sin planificar y sin pensar. Yo recuerdo haberme tirado frente a un auto en marcha muy cerca de mi casa. Honestamente, Dios aguantó ese carro, pastora, porque Una se vez cayó más, Dios te una vez salvó. más. Porque en medio del silencio Dios ve, Así es, no estamos solos. no estamos solos. Y yo recuerdo que ese carro frenó así como que frente a mí y yo como que reacciono y seguí caminando en mi mundo. Llegué a mi casa. eh, Más adelante vuelvo otra vez a intentarlo. Recuerdo que esperé a que estuviera la casa sola. Nosotros somos una familia grande, así que yo me aseguré de que todo el mundo estuviera afuera. Y recuerdo haber buscado veneno
de Ay, sí. ratas para tomármelo, pastora. Dios mío. Entonces, cuando yo cojo el veneno, yo empiezo a sentir que hay alguien caminando en mi casa y yo soltaba el veneno y iba corriendo a ver quién era que estaba en la casa y no había nadie. Y yo buscaba a ver quién era esa persona que estaba porque me asustaba que me vieran, que yo intentaba hacer eso. Que es mucho más peligroso porque, ¿verdad? Para aquellos que hemos estudiado sobre el suicidio, usualmente las personas cuando buscan ayuda le van a decir a una persona, me quiero suicidar, pero cuando hay un silencio mortal es mucho más peligroso. El silencio te mató Es completamente. terrible. El silencio fue lo peor que a mí me ocurrió. Yo recuerdo que volví a coger la botella de veneno y vuelvo a tener la misma experiencia. Los pasos eran más fuertes, pastora, y más cerca. Y yo Jesús suelto estaba el ahí. veneno y yo voy corriendo y ahí fue cuando sentí que el Señor me dijo, Joana, no lo hagas. Ay, Señor Y yo a Jesús, esa edad ayúdame. yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y no lo volví a intentar. Eh, a la edad de, seguía yendo a la iglesia, seguía en los coros de niños, seguía todo normal. Y a la edad de 14 años, en un retiro comienzo a participar en un retiro de la iglesia metodista. Era un grupo misionero que se llamaban Los Pioneros y eran de diferentes iglesias metodistas y vamos a viajar de misioneros a Vieques, que es parte, unas islitas cerquita de Puerto Rico, son partes de Puerto Rico. Y entonces, pues yo dije, pues está bien, me invitaron y yo era como la mascota del grupo, porque yo era de las más, los otros eran adultos jóvenes y yo pues yo para todo estaba yo estaba en todo. Qué bien, qué bueno. Entonces, ese retiro cambió mi vida, porque yo recuerdo que llegó esta señora y éramos como 16 de ese equipo que íbamos a trabajar allá, eran adultos jóvenes, y esta señora empieza a hablar, dar un mensaje, estudio bíblico, y él empieza a hablar, ella empieza a hablar sobre lo que son los pastores, lo que son los misioneros, entonces empieza a hablar sobre cada ministerio y los llamados. Y entonces cuando yo la encontraba bien aburrida, le soy bien honesta, yo tenía 14 años y yo, ay, qué aburrida. Esto no es para mí. Yo todavía no sé qué voy a hacer. Era bien aburrido, de verdad, era una cosa bien aburrida ese estudio bíblico. Y entonces, pues, le digo, porque uno como joven, yo por eso veo a los jóvenes y yo los entendemos, ellos se sienten aburridos también. Uno sabe lo que es estar ahí. Pero de momento, cuando ya termina de dar yo recuerdo que ya habló sobre el campo misionero y empecé a dar ejemplos de campo misionero y a mí me pasó por la mente, uy, yo jamás voy a ser misionera, qué horrible, jamás. Entonces yo esa joven así como que no. Como que no quiere saber, estoy ahí, pero va a pasar el rato. Entonces, y hablo de la música y de la adoración, y yo eso está un poquito más pasable porque era Es lo que me gusta. con eso. Y de momento el espíritu la toma y empieza a ministrar. Y dice, en este momento el Espíritu Santo de Dios les está pasando a cada uno de ustedes por su mente y les va a decir en su corazón cuál es el llamado que él tiene para ustedes. Y a mí lo primero que me pasa, misionera. Y yo, no. Ay, Dios mío, qué lucha. Y yo como Pablo. No, yo empecé a pelear, yo decía, no, pues, ay, por favor, esta mente mía, yo que no. Entonces empieza Dios a llamar, a ministrar a cada uno de los que estaban allí, que hoy en día se cumplió esa palabra, son pastores, se cumplió la palabra sobre cada uno. Cuando llegó a mí, que yo era la última, me llaman al altar. Obviamente hay un background, ¿verdad? Unas cosas que han pasado en mi vida, ¿verdad? Que Dios estaba trabajando con mi corazón. Y el Señor me empieza a hablar y el Señor me decía, yo te he llamado al campo misionero, me dice el Señor. Y yo por dentro, no quiero campo misionero. Entonces el Señor era como que me leía la mente. Me estás diciendo que no quieres el campo misionero, pero yo te estoy llamando allí. Te estoy retumbando en los oídos. Todo lo que yo pensaba, Dios que el Señor lo decía. Ay, Dios mío. Entonces llegó un punto que me dice, pero yo te llamo al campo misionero, pero no vas a ser misionera toda la vida.
va a llegar un momento en donde hay otro llamado para ti, pero no es el tiempo de decírtelo y en otro momento te lo diré, me dijo el Señor. Wow. Yo tenía 14 años. Es que Dios está Recuerdo que de directo. momento yo sentí que yo caía al suelo, pastora. Ay, sí, qué bonito. Y cuando me trato de levantar en esa lucha de que no quiero, Que te vas cayendo y no quieres llegar al piso. pues yo me caigo al suelo y cuando me voy a sentar, yo miro para atrás y yo veo mi cuerpo en el piso. Wow. Y Como del que- susto caigo para atrás otra vez. Cuando yo me levanto fue una experiencia bien terrible con el Señor. Me levanto y los jóvenes decían, Johanna, cuando tú caíste, nosotros vimos un rayo que te dio en la cabeza. ¿Y cómo uno no siente nada, Johanna? Una cosa, fue Dios trabajando conmigo, pero tuvo que caerme un Qué rayo. duro. Él sabía la dureza en la cabeza. Y fíjese, se cumple esa palabra. Yo tuve pastores que llegaron en ese mismo tiempo. Fue otro grupo de pastores, el reverendo Eduardo Martínez y su esposa, la pastora Victoria Martínez, llenos del poder de Dios. Qué bueno. Que también estuvieron allí conmigo en todas esas etapas de vida, y de ahí Dios me lleva a Rusia, a la Unión Soviética, con un ministerio. Entonces fuiste misionera, de que Dios, tú le dices no y él te dice sí, y allá voy. Sí. Allí se cumplió la palabra con la iglesia metodista. Me envían una joven que no tiene dinero, que no tiene nada de nada, porque nosotros no teníamos nada y no existían celulares. O sea, y te fuiste a Rusia sola, al otro lado del mundo. Y sin hablar inglés, en un viaje misionero donde yo decía, yo no sé qué yo voy a hacer porque el obispo quiere que yo haga un reporte y yo no entiendo inglés. Y yo no. Y me mandan para la Unión Soviética con un grupo de metodistas americanos. Yo era la única que tuve la bendición y el privilegio del Señor de estar allí. Qué bello. Me encanta esto para que los jóvenes que van a Irlanda puedan escucharlo. Correcto, sí. El Señor me envía y yo no sabía cómo iba a llegar. Dios me guardó. No había mami, ni celular, ni nada. Dios mío, ¿cuántas horas? ¡Ay, Señor! Yo recuerdo, eso cambia de noche a día, eso se ve el cambio. Cuando vas en el avión. Sí, bien terrible, y eso fue para los tiempos de la cortina de hierro, así que había comunismo, estaba el presidente Gorbachev, así que obviamente... ¿Qué le vas a decir a una cubana de esa época de Gorbachev? Correcto, pues ya... Con una persecución al cristianismo. Persecución cristiana. Date cuenta que era Cuba, pero en la Unión Soviética. Correcto, pues nosotros llegamos en ese momento, wow. Donde no se permitían Biblias, no pudimos entrar por avión, nosotros entramos por Finlandia, de Finlandia cogimos un barco hasta Tallinn, como un bote, y de allí en un tren, y el tren lo paraban cada cierto tiempo para verificar que ellos nos revisaban, no nos podíamos reír, y los jóvenes, ya usted sabe, jóvenes, que se quieren reír de todo. Y los soldados bien, una cosa bien terrible. Militar. Sí, era una cosa bien terrible. Rusia era muy gris. Invierno. Muy, muy frío. La gente hacía... Y la gente fría, ¿verdad? Sí, y la gente hacían filas para poder comprar víveres porque no podían entrar a las tiendas. Los dejaban afuera haciendo unas filas largas para ver si ellos querían que, ¿verdad? ¿Cuántos permitían entrar a comprar algo? Así que bajo ese frío, bajo cero. Dios mío. Una cosa terrible, conocí una iglesia en Tallinn que sí adoraban al Señor, pero era bien tremendo, porque aquí que podemos adorar y que podemos decir gloria a Dios, Señor, yo te adoro. Con libertad. Con libertad. Y allá ellos lloraban, pastora, porque no podían adorar. Y entonces era un llanto. Así que eso fueron cosas que impactaron mi vida. De allí el Señor me lleva a las Amazonas. También fuiste. Ay, Dios mío. Amazonas, bien jovencita. ¿Y cómo fue la experiencia entonces en las Amazonas? Porque debe ser diferente, ¿verdad? Las Amazonas fue otra experiencia, pero y Dios me permite ir con iglesias a nivel isla, no era solamente con la metodista. O sea, es que cuando Dios llama,
era iglesias pentecostales, iglesias, y Ay, qué entonces bueno, ahí en el el Señor, fuego. sí, era una unidad, ¿verdad? En el espíritu y unidad de las iglesias, que ahora Qué es mucha bello. división. Sí, Eh, lamentablemente. sí, y pues llegué a las Amazonas con otro grupo que se llamaba Amor a Venezuela. Mm, Y estuvieron muchos años, iban a las Amazonas. Nosotros llegamos a las Amazonas, viajamos como en una canoa que estaba rota Ay, Dios mío. por el Ay, río ay, ay. Piaroa, que es el segundo río más grande del mundo. Tuvimos como 8 horas para poder llegar a esa tribu específica. Por poco nos atacan allí los Sí, indios Piaroa porque acababan de fumar una droga. los tés esos que ellos se hacían, ajá. Sí, Yo estaban estudié en Semisud y haciendo una maestría y allí había un pastor que estaba en esa área y bien difícil el evangelio. Sin embargo, allí las iglesias pentecostales florecían, la iglesia de Dios pentecostal floreció mucho en esa parte, ya para la parte de Ecuador, de la frontera de Ecuador, pero el evangelio crecía a pesar de las condiciones y de a pesar de que no era la persecución como en Rusia del comunismo, pero era esta otra persecución que todavía en México en algunos lugares se vive por las tribus indígenas. Sí, yo llegué, visitamos también Colombia, la frontera con Venezuela, y Ujú. allí visitamos una iglesia, yo creo que tengo fotos en guardaditas, donde estaban descalzos y el piso de tierra, Ay. y estaba bien lleno de niños, había muchos niños, y ellos con ese amor nos recibieron con una vaca que mataron, que llevaba Ay. como una semana muerta, llena de moscas. Pero ellos felices porque era lo mejor que tenían que ofrecerle. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, me lo como. Ay, que sí. No me va a hacer Todavía, daño. Comerás todavía, cosas mortíferas y no te harán daño. literalmente yo Así, viví todas esas cosas. así Así mismo es el que Señor. tuve una juventud, a pesar de todas las cosas terribles que pasaron en mi hogar y Muy que bonita, seguían ¿verdad? pasando, el Señor me permitió, me sacaba de toda esta situación para que yo entonces eh, viera todas estas cosas que estaban pasando. Sin embargo, mi corazón no estaba sano. Mm. Así que Y podemos. seguimos andando con el corazón roto. Es increíble cómo salvaguardamos esto, lo llevamos al inconsciente y seguimos adelante y tenemos proyectos y hacemos cosas, pero con esa herida ahí que no ha sido sujetada al poder del Espíritu Santo, que es el único que puede venir y Y remendar transformarnos. y Y, sanar y restaurar. Y cuando llega ese momento que Johanna decide sanar, oh, wow, me tomó muchos años, muchos pastora. años, Me tomó muchos años porque eh, es como en las raíces de amargura. Usted sabe que la palabra habla sobre las raíces de amargura sí. y que tengamos cuidado, ¿verdad? Que con eso no contaminemos también a los demás. Ujú. Eh, y en mi corazón eso era lo que había. Yo me voy de casa de mi mamá. eh, Jovencita, y todavía me tuve que ir de casa soltera. de mi mamá, sí, como a eso de los 19, 20 años, por una situación de ya con el alcoholismo y violencia intrafamiliar, que yo, pues, protegiendo a mis hermanas, tuve que tomar la Salir. decisión de irme. No estaba lejos de casa de mami, porque estaba en casa de una tía que tenía un apartamento, pero yo recuerdo Ya, haber llorado 2 semanas. Y ahí extrañando la comienza. casa. Sí, sí, yo me fui, ¿Y estudiaba Johanna en la universidad pues yo mientras? acababa de empezar a estudiar en la universidad, pero cuando yo comienzo ese mismo año, el pedófilo Dios. regresa otra vez a mi vida, y ahí es donde yo como que caigo en cuenta, como que cae eso de la niñez, como que vuelve a caerme. Lo sacas Fue del horrible. inconsciente y entonces empiezas a vivir otra vez esa historia. Horrible, porque entonces ya tengo a mis hermanitas más grandes, ya yo estoy
yéndome a la universidad, yo tenía muy buenas notas ese primer año de universidad, pero cuando él llega, yo estoy en pánico, empiezo a bajar las notas en la universidad. Ojo, los padres, porque ese es uno de los signos que los padres tienen que tener en cuenta cuando empiezan a bajar las notas en la escuela, cuando hay conductas de irritabilidad en los niños, cuando los niños se encierran por mucho tiempo, cuando no quieren hablar, cuando lloran sin razón. O sea, hay cosas típicas que están gritando muchas veces que es un abuso y nosotros queremos taparle la boca a los niños o no los dejamos expresarlo. Pero ya tenías 19 años cuando regresa. Sí, él regresa un poquito antes, porque yo entré a la universidad entre los 16, eso fue exactamente después que yo regreso de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. O sea, como Dios haciendo algo y el enemigo volvía a recordarte el pasado. Era una cosa horrible. Entonces, yo entré a la universidad esos 16, 17, así que entré bien jovencita. A los 17, yo llegaba a la universidad llorando. O sea, yo me montaba, yo iba todo el camino llorando. Pastora, yo no podía parar de llorar. Así que una profesora me envía a un psicólogo de la universidad porque notó que algo que estaba raro. Y no me dicen nada. Y cuando yo llego a esa cita con ese psicólogo, la primera pregunta del psicólogo, ¿tú fuiste abusada sexualmente cuando niña? Wow. Y yo le dije que no. ¿Todavía le dijiste yo que no? Yo no podía hablarlo. Y me fui y no regresé. Yo no regresé a la universidad. Yo me di de baja. Pastora, yo me di de baja a la universidad. O sea que huiste literalmente. Pero ¿y por qué no podías hablarlo? ¿Por qué sentías que no podías? ¿Qué eran las cosas que te aguantaban a decirlo? Yo creo que todo es que era como proteger a los demás, más que nada. Yo me sentía que como que esto iba a ser algo... Iba a dañar mucha gente. Que yo decía, no, es que esto yo no lo puedo, no lo puedo decir. O sea, que ese silencio, por eso es que la palabra decía David, mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Todo el día. Así que eso me consumió tanto, pastora, que ya como a los 19, después que yo me voy de mi casa, estuve llorando tanto y de ahí decido ir para venir a los Estados Unidos sin consultar con nadie. Yo huí de todo, pastora. Yo me fui de la iglesia metodista. Una de las cosas que ocurrió es que nadie me llamaba. Por eso es que yo soy bien cuidadosa y observo mucho los jóvenes y los niños. Sí. Porque yo entiendo que nosotros debemos estar observando, y cuando usted ve que un joven no llega a la iglesia, usted debe llamarlo. Dios puso padres espirituales especiales de la iglesia metodista, pero yo no les podía decir lo que estaba ocurriendo, pero siempre estaban pendientes. Pero qué bueno, qué sí, bueno. Y decido sin consultar con el Señor. Yo me fui de la iglesia metodista, yo me fui de mi hogar. De allí me fui a otra iglesia, que nadie me conociera. Era como que yo no quería que nadie... Borrar la vida. Yo quería borrarlo todo, sí. Y regresé y vine para acá, y acá le decían en aquel tiempo el cementerio de los cristianos, a la Florida. Sí. Ahí me fui apartando y aquí conozco a mi esposo. Yeah. Oh. Y mi esposo no conocía al Señor tampoco, ni se crió en el Evangelio, yo sí. Y entonces... Bueno, la diferencia es, lo que ocurre es que entonces yo no le digo a él quién yo soy. Oh, yeah. Ni llamado de Dios. Yo todo eso lo callé. Lo guardaste, lo engavetaste, dijiste esto no va a resucitar más y esto... Para nada. Entonces, cuando nos casamos para cantar, si yo veía que él estaba cerca, yo cambiaba la voz. ¿En serio? Porque yo no quería que nadie... que nadie te escuchara, que nadie conociera a esa Johanna. Nadie. O sea, fue como guardar y enterrar todo, y era mi esposo, mi hijo. Fui asistente de vuelo por 16 años. Sí, qué bonito. Así que pues esa carrera de asistente de vuelo, más el niño, y
pues como que yo puse Eso todo te enajenó, te hizo olvidar, estar en una burbuja en una diferente. burbuja diferente, yo le diría. Sí, no Sí. tenía tiempo para más nada porque eso a veces Sí, está porque ser un carísimo. asistente de vuelo o vuelas muchas horas a la semana. Sí, de 14 a 16 horas diarias, más Mm, el niño, o sea, teníamos base en Puerto Rico, pero yo viajaba, llegaba a casa, volvía otra vez al aeropuerto y estaba todo el tiempo, en el todos los días aire. lo veía, pero Literal en el aire. era una vida, o me lo llevaba conmigo para que no estuviera solo. Así que estaba envuelta en todo eso, y fue como una pausa, porque entonces regreso a empezar a asistir a la iglesia donde me crié, vuelvo otra vez, ya tengo el nene, pero ya no tengo el Conectada. tiempo, ya yo Sí. estoy en otro mundo en mi vida y pongo como que mis esperanzas en mi esposo y en Mm. esta nueva vida que está callada. Así En que tu propio hogar, tratando de formar algo diferente, me imagino, porque uno cuando vive esas situaciones uno decide formar su hogar, pues uno trata de, voy a hacer algo nuevo, tan diferente que no se parezca en nada a lo que yo viví. Te entiendo porque eso es parte también de mi historia. También por el alcoholismo y por las cosas que uno sufre, uno quiere reconstruir algo nuevo. sí, y vengo a Cristo, pastora, cuando en un momento dado tenemos una crisis matrimonial. Ya yo tengo estaba recién parida del segundo bebé, 2 semanas, estaba bien enferma, y me estaba recuperando, y sucede algo, ¿verdad? Que no voy a dar detalles, y para mí como que se me cayó mi mundo, Wow. Y esto que he construido, pues ahora también. se destrozó. Ah, Y yo recuerdo, pues, con la depresión postparto ay, sí. añadida, más enferma, Dios mío. estuve llorando, 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 pastora, y yo no hablaba con nadie. Yo no le contaba a nadie. El silencio, El pastora. silencio es un arma mortal. El silencio y la soledad, porque yo siempre digo que el Exacto. enemigo quiere que estés solo Y porque ahí callado. es donde él ataca. Ujú. Entonces, pues, en esa crisis yo decido que yo me voy a divorciar Wow. y decido nuevamente huir de todo. Yo no tenía carro, yo no tenía nada, yo no sabía qué yo iba a hacer con un bebé recién nacido. O con otro niño, o sea, Y lo que le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo estoy muy enferma, pues yo estaba de cama, yo estoy muy enferma, acabo de tener el niño y no te voy a dar más oportunidades. Cuando yo esté bien, que yo me pueda levantar y pueda salir, no, no yo me voy a ir. wow, O sea, yo le di como ese ultimátum de que de ya que hasta punto. aquí. Otra vez Joana está corriendo, Y otra vez Joana está reinventándose, huyendo. huyendo, Y huyendo. recuerdo que yo lloré, pero Dios es tan bueno, pastora, que lleva a una de mis hermanas a mi casa ese día, de Wow. causalidad de Dios. Y me ve Mm. con los ojos así. Dios mío. Y yo tengo la bendición de que yo tengo unas hermanas especiales, porque de verdad mis hermanas son todas especiales, pero esa llega. Esa te la mandó el Señor. Esa siempre llega y es de las que cuando me mira, Ya sabe. ella ya sabe. Ella me mira a los ojos y se queda bien seria. ¿Qué te pasa? Y yo nada. ¿Qué te pasa? Ella te lee el pensamiento. Ella me lee. Ella es la segunda, la que va antes que yo. Y entonces fue La cercanía la hace eso. cercanía. Sí, ella nos cuidó. Así que Jane empieza, ¿qué está pasando? Hmm. Y entonces yo le cuento y ella, vamos a orar. Y Mm. comienza a orar por mí, pero yo estaba en mi mente ya decidida. Oh, O ya. sea, yo recuerdo que después que ella se fue, pastora, yo le dije al Señor esto. Y eso fue determinante. Yo le dije, Señor, desde que yo te conozco, yo caí en una catarsis. Desde que yo te conozco, yo lo único que he visto desde niña ha sido dolor Ay, Señor. y heridas.
Cada vez que te busco es peor y ha sido persecución y ha sido dolor. Y yo decido hoy que yo no voy a hacer tu voluntad y no te voy a servir, porque servir te duele. Yo le Y en dije, realidad duele. pastora, Dios Wow. es bueno porque Dios deja que uno se desahogue. Sí, es parte. Dios nos deja hablar. Si Dios no hubiese querido, no te hubiera dejado articular todo eso. Pero Yo quizás le ese dije, fue el comienzo de la sanidad o el ahí camino, comienza, sí, el ahí yo camino. me convierto en una hija pródiga verdaderamente, pastora, Qué hermoso. porque yo jamás pensé que yo me iba a apartar hasta el punto como me aparté. O sea, realmente yo digo, como le dije en el mensaje, yo fui de los hijos pródigos. El hijo pródigo no comió de las algarrobas, yo comí las algarrobas y el fango. Las probaste, las saboreaste y Todo, todo. saben a qué sabe. Sí, sí, Wow. y he podido testificarle a mis hijos porque nunca le digo, yo fui la más santa. Uh-huh. Yo siempre les digo de dónde Dios me sacó. Por eso es que te Amén. puedo hablar, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Uh-huh. O sea, ten cuidado, lo estoy viendo. Y estoy así por mucho tiempo. Y llega un punto donde mi esposo, yo digo, vamos a buscar ayuda profesional, y él que no, porque los psicólogos están más locos todavía. Sí. Porque tenemos esa verdad, ese rechazo. Lamentablemente tenemos ese rechazo. Yo creo que más nuestra generación, esta generación creo que se abre un poquito más a la terapia, al tema de salud mental, pero en nuestra generación todo eso era como no es malo, eso es para los locos, eso es para quien necesita tratamiento. Y no nos Correcto. damos cuenta que eso es una herramienta que Dios ha permitido que el ser humano descubra, investigue para ayudarnos a nosotros mismos en nuestro propio proceso de sanidad. Y es importante. La iglesia también, otras cosas que nos educan en la iglesia es a que el psicólogo es del diablo, quien va al psicólogo tiene que liberarse de demonios, está poseído. Y no, Dios le ha dado herramientas y cuando uno va con la persona correcta, esa persona tiene las herramientas para ayudarnos a poder tener una salud emocional, espiritual incluso, mucho mejor porque nos da las herramientas que nosotros no conocemos y nos ayuda a sanar. Hay terapias que son magníficas y que podemos hacerla para poder sacar todo eso que inconscientemente hemos ido acumulando y que llega un momento en que, por eso estallamos así, porque hasta que no conocemos cómo manejar eso, pues espiritual y emocionalmente estallamos. Y yo me casé con un hombre que también estaba roto, pastora, porque a veces yo digo, no, le echamos la culpa, pero el Señor me ha enseñado que todos tenemos una historia, Así es. incluso nuestros padres. Uh-huh. Todos aquellos que fallan tienen una historia, y no podemos echarle la culpa a nadie, pero el enemigo quiere que nosotros, como él es el acusador, él quiere que estemos constantemente acusándonos. Esta es Acusando. culpa de tu papá, esta es culpa de tu padrastro, esta es culpa de tu mamá que no te cuidó, esto es culpa, y es una cosa bien terrible porque tenemos que tener cuidado y entender que el enemigo está como león rugiente, Así mismo. buscando a quien devorar. Y no es mi papá, no es mi mamá, es que mi mamá estaba tratando de levantar 5 hijas en medio de una situación y el enemigo está acechando constantemente. Y él sabía el valor de las 5 hijas y de la mamá. Entonces él no se iba a Uh-huh. quedar con los brazos vacíos, iba a hacer su lucha. Y además yo creo que hoy por hoy, después que uno tiene hijos, uno aprende mucho más a entender a los padres, a entender cómo ellos actuaron, no desde la justicia, desde ser el juez, porque también uno se ha equivocado muchas veces como padre y uno dice, bueno, es que no tengo un manual, estoy escribiendo mi propia historia con mis hijos. Y así mismo le pasó a nuestros padres, Johanna. Ellos trataron de hacerlo mejor, pero desde los recursos y el conocimiento limitado que tenían en aquel momento. Uno ahora dice, ay, si yo no hubiera hecho esto, si yo... Imagínate nuestros padres, igual, creo que hicieron lo mejor posible, pero... Y todos de alguna manera tenemos heridas y todos de alguna manera nos hemos roto alguna vez. Y el hecho de no culpar, de no acusar, porque eso es lo que el enemigo, ¿verdad?, nos invita a hacer y a ver en la otra persona toda la responsabilidad, cuando en realidad cada quien, el matrimonio es eso, 2 vidas de desde diferentes hogares, con diferentes historias, que por amor, que es el vínculo perfecto, lo dice la palabra, deciden unirse a un proyecto de vida, pero cada quien con su propio saco,
con su propia carga, con sus propias cosas. Sí. Y qué bueno que pudiste entender eso para no poner punto final. Sí, mi esposo, una vez él empieza a darse cuenta, pues una de mis hermanas que pone un CD de que alguien había grabado que yo estaba cantando, ahí es que él se empieza a enterar. ¿De quién era Joana realmente? He vivido con esta mujer, pero no sé quién es esta Y él mujer. decía, no, esa no es ella. Dios mío, ¿hasta qué punto Yo guardaste? guardé todo eso, Wow. fue un silencio total, pero cuando pasa esa crisis matrimonial que estuvimos 4 años separados, pastora. 4 años, 4 tú años, con los muchachos sola. sí, y hubo guerra de divorcio, abogado, fue una cosa bien terrible, fue muy, muy terrible. Y le pagó un abogado, el abogado me robó todo el dinero, nunca nos terminó divorciando, pero Dios Dios tiene no un quiso. plan. ¿Verdad que Dios es experto? Y yo furiosa, yo estaba furiosa, pero es que yo no entiendo. ¿Por qué no sale esto? Que 4 años y este señor no me acaba de divorciar. Ay, Dios mío. Yo estaba furiosa, pero yo no entendía hasta que caigo en una crisis bien terrible. Ocurre algo que no puedo contar. Y eso me lleva a yo caer me desplomo frente a mis niños. Ay, Dios mío. Pierdo el conocimiento y termino en un hospital. Cuando llegó a esa cama de hospital, de hecho, durante ese tiempo ya mi esposo estaba yendo a una iglesia. Obviamente, pues cuando vio como que, ay, la perdí totalmente. Ahora me tengo que concentrar. Y yo decía, este va para la iglesia para ganar. Para que lo perdone. Bueno, fue sabio, él tenía su agenda también, Sí. es válido. Y llevaba a los nenes a un grupo de los jueves, como el que ustedes tienen en la iglesia, Ay, de oración y ayuno, de una iglesia que se llama la Iglesia Cristiana El Sembrador. Qué bien. Y esa iglesia y la oración y el ayuno de esos hermanos, porque mientras yo estoy en el hospital, apartada y después caigo en el hospital, yo no sabía, yo decía, la iglesia no se preocupa por mí, nadie jamás me ha llamado, pero Dios, a veces no conocemos el ejército de gente que está detrás, está orando. que Dios tiene orando y clamando por nuestras vidas, que aún no nos conocen y Dios los tiene orando, es maravilloso. Maravilloso, y estoy segura que esa esposa estaba ahí en oración, aunque tú no lo sabías. No, él estaba clamando y él le decía al pastor de la iglesia, que es líder de ese ministerio, el reverendo Eduardo Pereira, le decía, el pastor, es que ella ya no me ama. Ella no me ama, ya yo no tengo esperanza. Y él le dice, para Dios no hay nada imposible, la época de los milagros no ha pasado. Muy sabio, Entonces, muy sabio. Sí, yo decía, pues yo no sé, porque yo no siento ya nada por él. Pero qué bueno, y qué bueno que se acercó al Señor. Él se acercó en ese tiempo y llevó a mis niños allí, a la iglesia. Cuando yo caigo en el hospital, que me vuelvo loca, literalmente yo perdí la razón, pastora. Eso fue, yo hablaba disparates. ¿Verdad? Sí, como que completamente Sí, yo me desajusté. Fue tanto como que todo. Fue la carga emocional, exacto. Sí, entonces los médicos dicen, lo único que recuerdo era mi familia orando, como voces de personas orando. Me levanto de la cama de hospital y me miro en el espejo y el Señor me muestra mi rostro bien feo. El Señor me estaba mostrando mi condición espiritual y cuántas ataduras habían en mi vida. Fue bien impresionante, pastora. Yo llego a mi casa y yo trataba de hablar con mis niños y yo lo que hablaba eran disparates, pastora. Yo no podía verbalizar nada. Y recuerdo que mi más pequeñito, que en ese momento, el menor, Natanael, Dios lo usa y se siente en mi falda y me dice, mamá, vamos a Iglesia. Ay, Dios mío. Y yo le trataba de decir que sí y el mamá, vamos a Iglesia. Dios mío. Así que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo. Y vaya, ¿verdad que Dios? Y yo llego y fue yo sabía que era Dios porque el mayor
yo me aparto del Señor cuando yo estoy recién parida de Él. El mayor yo lo llevaba a la iglesia. Y conocía la palabra. Y conocía más la palabra. Entonces, yo decido ir a la iglesia en la que me congregué por muchos años y allí, gracias al Señor, serví a mi casa de alabanza y llego por primera vez y yo creo que, y me encuentro a mi esposo. El que no quiere caldo le dan 3 tazas, dicen en mi país. Y yo lo veo sentado con los nenes y yo no me voy a sentar al lado de él. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Y entonces, ¿pero tú sabías que él iba allí o fue casualidad o que, bueno, que Dios lo tenía programado? Sí, él fue casualidad que llegó allí y yo no quería estar al lado de él. Yo me senté en el otro lado, yo no quería sentarme con él. Ay, qué cómico. Recuerdo que regreso otro domingo y allí me reconcilió con el Señor. Wow. Y cuando regreso a mi casa en esa reconciliación, me encuentro un libro, pastora. El libro estaba dedicado por mi esposo. Yo no sé cómo llegó ahí el libro. Ay, Señor. Porque lo gracioso es que yo tenía tanto coraje con mi esposo por tantos años que todo lo que él me trataba de regalar yo lo rompía y lo rechazaba. Yo decía, para el zafacón, no quiero nada. Pero ese libro Dios no permitió que saliera. Se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Wow. Ahí enfrentarte con la realidad. Wow. Y ese libro lo primero era tienes que leerlo y tienes que ayunar. Y yo ayuné por 3 días y empieza un proceso de liberación. Qué fuerte. De liberación espiritual y el Señor me dice cuando salgas de aquí, que yo regresara a mi trabajo, no vas a estar con nadie, vas a estar sola y vas a observar, me decía el Señor. Cuando yo llego al trabajo, el Señor me mostraba a las personas que estaban a mi lado en esos momentos de estar apartada, me mostraba los demonios, me decía, tiene un espíritu de mentira, Johanna. Ay, Dios mío. Entonces era una cosa bien terrible porque el Señor afinó mis oídos y me puso espejuelos espirituales que fue bien impresionante. Entonces, otras me decía envidia, me decía el Señor espíritu de envidia. El Señor me mostraba y yo decía, Dios mío, personas que han estado conmigo, que supuestamente son mis amigos en este tiempo, habían sido enviados por enemigos de las almas y yo estaba ciega. Y todo eso es lo que te había poseído, lo que te había atado, lo que te había llevado a esa condición. Yo estaba ciega, fue una cosa terrible. Después vi cómo se fueron alejando y decían, esta está como loca, se quedó mal de la mente. Pero ahí me reconcilio con mi esposo. Ay, qué bello. Qué bueno para los niños, Johanna. Yo decía, yo no te amo, pero pues vamos a volver a empezar en cero, vamos a volver a empezar a enamorarnos otra vez. Fíjate que eso es interesante, Johanna, porque muchas parejas llegan a Cristo así, ¿verdad? Con un vínculo roto totalmente. Pero yo siempre les digo, si ustedes dejan a Dios obrar, se vuelven a enamorar. Porque el Espíritu Santo lo va a hacer en sus corazones y todo Dios lo va a cambiar. Y he visto a Dios hacerlo en muchos matrimonios, en muchas parejas que no han resistido, han dicho, vamos a intentarlo por los hijos, por el proyecto de Dios, por la palabra que empeñamos, porque necesitamos este cambio. ¿Y cómo Dios lo hace? Y qué bueno que lo digas hoy, porque puede haber mujeres tratando de desistir y creyendo que y Dios pone ese amor, ¿verdad? Dios vuelve nos hace resucitar ese amor y que volvamos a amar. Sí, yo tuve que, yo me acuerdo que mi hermana me preguntaba, ¿lo amas? Y yo decía, yo todavía no siento nada, yo decía, pero el amor es una decisión, pastora. Exacto. Es una decisión y otra cosa es que yo aprendí a pedirle al Señor, porque uno tiende a decirle al Señor, Señor, cámbialo. Cámbialo porque es que no puedo con él. Sí, ciertamente. Pero no es cámbiame, Señor. Cámbiame a mí. Yo empecé a decirle, Señor, ayúdame a verlo con tus ojos, porque tú a él lo amas. Yo le decía al Señor, yo quiero verlo como tú lo ves. ¿Cómo es que tú lo ves? Porque tú lo amas. Así es. Yo quiero amarlo como tú lo amas, volver a amarlo antes y como tú lo amas. Y Dios lo hizo, pastora. Fue una cosa hermosa y
ese mismo ministerio, ahí el Señor me permite entonces servir en un programa radial y de televisión por muchos años, el Restaurando Corazones para una mejor familia. Nos llevábamos a los niños y hoy por hoy veo que siempre, cuando nosotros nos apartamos de Dios, pastora, hay un plan del enemigo, no solamente con destruirte a ti, es con destruir tu generación. Toda la familia y todo lo que viene. Si yo no hubiese regresado a los caminos del Señor, si Dios no hubiese tenido misericordia de mí, me hubiera perdonado, pastora, mis hijos, ¿dónde estarían? ¿Dónde estaría tu familia, tu esposo mismo? ¿Dónde estarían ustedes como padres? Totalmente apartados, yo apartada de Dios, tal vez en un manicomio, pastora, porque ¿sí? Yo no podía con tanta carga. Y no se quedó ahí, sino que ese comienzo de Dios empezar a sanar mi niñez, la niña herida. ¿Y cómo llegó eso en ese proceso? ¿Cómo esa niña herida? Porque eso tiene que salir por alguna parte, porque al final, Johanna, llegas ahí por todo eso. Sí. O sea, todo eso fue un acúmulo de cosas sin sanar, sin sacar. Tú trataste de tomar el control, de cerrar etapas, de comenzar de nuevo, pero es imposible porque además hay un propósito de Dios, hay una madre que ora, hay hermanas que oran, hay gente sosteniéndote en oración. Entonces no era por el camino que tú querías tomar. Dios tenía un camino excelente y de gloria y de gracia que ahora llega a tu encuentro, pero hay que sanar. Y hay que sacar todo eso. ¿Cómo sacas? Pues mire, todo comienza porque un día estoy predicando en una iglesia y era y era sobre sanidad interior. Y cuando yo llego a mi casa, el Señor me dice, ¿cómo es posible que tú? Porque yo llego a mi casa y está mi hermana, la que me mira así con los ojos serios. La que adivina. Y me dice, Johanna, hablé con papi, con mi papá biológico. Y yo, sí, muy bien. Y ella me dice, Johanna, y le pregunté por qué no te llamaba. Y entonces él me dijo que es que tú no lo querías. Entonces, cuando ella dijo eso, a mí como que me chocó. Yo me sentí como herida, pero le digo, pero yo nunca le he dicho eso. Claro, yo no se lo he dicho, pero si no te llamo y no me interesa, y no hablo contigo, pues no hay que decirlo con palabras. Pero yo pues simplemente era como borrarlo de mi vida y todo, porque éramos demasiado el dolor. Entonces, recuerdo que yo le digo, yo no le he dicho eso. Me dice, pues llámalo. Y yo, ok, lo voy a llamar, está bien. Y entonces ella se me quedó mirando como que dice, tú me estás diciendo que lo vas a llamar, pero me estás mintiendo. Te puedo leer la mirada. Y me dice, ¿cuándo lo vas a llamar? Porque ella es así bien persistente. ¿Cuándo lo vas a llamar? Y yo, hoy. Entonces subo, porque yo vivía en los Altos de Mami, y yo subo, y me siento en la computadora, y el Señor me habla bien rotundo, y me dice, ¿cómo le vas a decir que yo soy tu padre y que tú me amas y no tienes comunicación con tu papá en la tierra? Wow. Fue como un regaño de Dios. Y yo empecé a llorar. Y yo, Señor, perdóname. Entonces llamé a mi papá. Y él cuando coge el teléfono, hello, como que se emocionó, hello. Y entonces ahí yo le dije, papi, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por no llamarte. Y él rápido me dijo, no me pidas perdón, yo soy el que te tengo que pedir perdón a ti. Entonces, pues comienza como ese proceso de sanar con mi papá biológico. Empezando desde ahí, que desde ahí fue la ruptura, y eso es muy bueno. Entonces quedamos, yo le dije, vamos a hacer algo, porque obviamente yo no te conozco y tú no me conoces. Vamos a llamarnos todos los fines de semana y vamos a establecer una relación para volver a conocernos. Y entonces todos los sábados nos comprometimos de llamarnos. ¡Qué bien! Y entonces decidimos reunirnos acá en la Florida. Él vive en California y nos reunimos todos los hermanos porque somos 3 de acá y él tiene 2 hijos más, o sea que somos 5. Hicimos una reunión y Dios en ese momento me dice, Johanna, te tienes que llevar
las pistas y vas a cantar unas alabanzas. Mm. Y yo empiezo a pelear con el Señor. Yo, ay, Señor, ni que fuera karaoke night, yo como una nena chiquita cantándole a mi papá. Yo decía, no, eso no lo voy a hacer. Y Ay, el mi Señor me madre. decía, vas a cantar. Y Dios es persistente. Sí, y yo me llevo las pistas y ya mi hermana Jan estaba orando. De momento se vacía la casa. Pastora, Dios nos deja solos con mi papá, a mi hermana y a mí. Mm. Y cuando llega ese momento, pastora, y quiero compartir esto porque es que es la historia de él. Cuando llega ese momento, él se queda como que no puede hablar y comienza a hablar como baja la cabeza y dice, nosotros cometemos errores. Ay. Y empieza a pedir perdón. Y de momento el Espíritu Santo, el Señor me dice, dile a tu papá, Freddy, ¿tú sabes cuánto yo te amo? Pero era bien rotundo. Y yo tuve que obedecer al Señor, papi. El Señor me dice que te diga que si tú sabes cuánto Él te ama. Mire, pastora, cuando yo le digo eso a mi papá, fue como un shock. Mi papá hizo así. Y mi papá empieza a llorar. Pastora, el llanto de mi papá, yo decía, Dios mío, van a decir que le estamos haciendo algo porque... Se rompió. Pastora, mi papá gemía. Ay, Dios Gemía, mío. gemía y gemía. Y estuvo como 2 horas llorando, gimiendo. Y nos dice, yo era un deambulante. Ay, Dios mío. Qué Yo fui fuerte. deambulante, yo toqué fondo hasta el punto de que yo me quedé sin casa. Y nos empieza a contar esa historia, o sea que muchos de esos años vacíos. Mira dónde él estaba, en qué condición él estaba y cómo muchas veces uno juzgamos porque no sabemos cómo está la otra persona. Y entonces ahí ustedes fue que conocieron toda esa vida de él que ustedes no tenían ni idea que No estaba teníamos ni idea. pasando. Dios mío. Y yo recuerdo que él me ¿Tocó mandaba, fondo? sí, él tocó fondo, y él me mandaba las navidades una carta que decía, te ama tu papá, Freddy, feliz Navidad. Y yo la recibía cuando niña, pero como él no hablaba conmigo, llegó un punto que ya en mi adolescencia yo rompí esa carta y decía, ¿cómo me amas si tú no hablas conmigo? No me mandas, y yo la botaba. Así que fue sanador para Wow. mí Sí. ver que a lo mejor él no tenía dinero, pero de lo poquito que tenía sacaba un poquito para mandarme una carta La que me cartica y dijera. que estar ahí por lo menos y que no. O sea Y que en medio de la situación que él vivía trataba de acercarse sin que ustedes conocieran la realidad. Porque también me imagino que ustedes chiquitas, conocer esa realidad hubiera sido muy frustrante también, muy difícil, porque él ya tenía ya una familia, ustedes eran chicas, o sea que él quizás guardó silencio también para no afectarles a ustedes en ese momento. sí, entonces mi hermano se casa en Florida y en California, y un mes más tarde me llaman que mi papá estaba con enfermo Ah, y muere al mes. O sea que Dios permite toda esta todo sanidad. ese proceso. Mi papá se reconcilió con el Señor Gloria a en aquel Dios. momento, en esa reunión que tuvimos que él nos contó. Él se reconcilió con el Señor. Wow. Y se enferma y muere al mes. Y ese mismo mes diagnostican a mi papá de crianza con un cáncer terminal que le dieron 2 meses de vida. Así que se mueren mis 2 papás. Casi que en el mismo año. El mismo año, un mes tras el otro. Ay, sí. Mi papá de crianza muere en julio y rápido, como 2 meses más tarde, muere mi papá biológico. Pero Dios me lleva a un proceso de sanidad también con mi Con papá el, de crianza, sí. donde yo me pude acercar. Yo decía, Señor, yo quiero que Él vea que yo lo amo. Ujú. No quiero que se vaya a este mundo pensando que no lo quiero. Y entonces él me miraba a los ojos. Ah, Yo decía, yo a los 2, porque mi papá de California estaba bien malito, y yo, señora, sí, él me miraba como avergonzado porque se puso bien delgado en un huesito. Y yo, Señor, yo los quiero abrazar, yo quiero estar allí para limpiarlos, para abrazarlos y verla mientras era Flora Tendam, pero cuando llegaba, pues trataba de estar ahí.
Y en la muerte de en el sepelio de mi papá de crianza, salen unas cartas que él había escrito cuando yo era niña. Wow. Y en esas cartas, él hablaba todo el tiempo, en las cartas a mi mamá, y las cartas decían, ¿y dónde está mi Joanita? Ay, Johanna. Entonces, eso fue también liberador, porque yo Sí, decía, sabes él que sí sí te me amaba, amaba. mi papá sí me amaba, y el enemigo siempre me mintió. Ujú. Tratando de amargar tu espíritu porque Dios tenía un propósito y el enemigo todo el tiempo estuvo ahí tratando de interferir ese propósito. Correcto. Pero qué bueno que pudiste llegar a esa, a ese tiempo de paz, de perdón por ellos y por ti también, ¿verdad? Porque que ese ciclo se hubiera cerrado aquí en la tierra sin esa oportunidad hubiera sido totalmente diferente. Amén. Johanna, ¿y cómo sana el abuso? Wow. ¿Cómo sale eso en medio de todo este proceso? El abuso sale cuando una de mis primas, que yo la cuidaba mucho, ella es bien petita, ella mide como 4,10. Uno de mis amores de mi vida, porque nos estudiamos juntas desde kinder hasta cuarto año de universidad. Wow. Y ella cae en una crisis y llega a una psicóloga, y la psicóloga sale a relucir que ella fue violada por la misma persona. Así que mi Dios tía, que mío. es la prima hermana de mi mamá, pues va donde mami y le pregunta que cómo es posible que yo no sepa si yo era como su hermana, que ella decía, tú tienes que haberlo sabido y nunca me lo dijiste. Así que entonces ahí es que sale y explota como toda esa cosa bien terrible. Y mi tía se sentó conmigo y yo le dije, Titi, yo no, si yo hubiese sabido, tal vez yo hubiese hablado por protegerla, pero como Ujú. no Es que la sabíamos, silenció a las dos. nos silenció a las dos. Wow. Ahí fue por primera vez que yo, pues tú sabes, mami se entera de todo este proceso y nunca pude ver a esta persona, nunca lo volví a ver. Ujú. Realmente fue bien fuerte para mí el proceso de yo poder sanar esa parte, porque el mero hecho de verlo me daba asco. Yeah. Así que nunca hice el intento realmente de buscarlo. De verlo en persona. Sí, no, no. En oración yo, Señor, ayúdame a perdonarlo, ¿verdad? Porque el mero hecho de pensarlo, pues siempre pues me repugnaba. Sí, es Así lógico. que fue como bien fuerte. Ujú. Ya él murió, ¿verdad? Él murió hace poco, según tengo entendido, le dio un cáncer y ya yo estaba Terminal. viviendo acá en Estados Unidos, sí, sí. Estaba bien malito, así que nunca pude verlo, no sé más nada de él. Pero sí, un proceso ese pues nunca lo enfrenté, ¿verdad? Pero pudiste sacarlo, pudiste Pude, sanarlo y pudiste ser pude, libre de sí, todo eso. sí, pidiéndole al Señor, mira, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque cuando nosotros no podemos, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, Así que señor. yo lo único que le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo no puedo decir que lo perdono, yo necesito que tú me ayudes a perdonar al Espíritu Santo y que tengas misericordia de su vida, que te pueda conocer allí donde está. Y él muere, ¿verdad? Duró bastante, varios añitos porque él murió hace poco, Ujú. pero pues esa página pues la pasamos, gracias al Señor. Así que este proceso Es de... un proceso, es un caminar. Y qué bueno que Cristo siempre estuvo ahí. Aún en los momentos que parecía de lejos, el Señor siempre estuvo ahí. El Señor no nos deja ni nos desampara. Quiero hacerte algunas preguntas, Johanna, porque ya nos queda poco tiempo, pero quisiera que en algún momento, vamos a orar tú y yo por eso, y Amén. sería muy bueno que en algún momento pudiéramos tener eh, un tiempo para hablar acerca de las características, cómo se procesa un abuso y hablarle a los jóvenes sobre todo. Me gustaría que pudiéramos hablar a los niños, a los jóvenes, que pudiéramos hacer algo juntas, y tenemos otras mujeres que también han vivido este proceso, y que pudiéramos también instruir a la familia. Yo creo que se necesita mucho hablar de eso, más allá de la instrucción de la televisión, o creo que como iglesia, la iglesia muchas veces nos han criado con el tabú de no hablar de todas estas cosas, y yo creo que la iglesia tiene que romper el silencio ante
Leí un libro hace algún tiempo de un teólogo latinoamericano que vivió pastor, vivió el abuso por un tío también, un varón, y el libro se llama La Iglesia rompiendo el silencio ante el abuso sexual. Y yo creo que sí, que la iglesia tiene que hablar, tiene que orientar, tiene que ayudar a las familias, porque hay mucha gente que todavía sigue guardando y callando, no solo mujeres, tristemente hombres, que todavía guardan y viven con el silencio y el dolor del abuso sexual. Así que vamos a orar por eso, para hacerlo, porque creo que es una gran oportunidad. Tenemos niños y jóvenes y sobre todo una gran responsabilidad con esta nueva generación de poder abrir los ojos y que no tengan que pasar por circunstancias así. Pastora, ¿y qué pasa en todas partes, hasta en los líderes? Porque Sí, ¿verdad? A veces vemos que son líderes de la iglesia y entonces no creemos como que son intocables, pero con más razón debemos orar por ellos, así mismo. ¿verdad? Para cubrir sus familias. Sobre todo por sus familias, porque están viviendo ataques. No nos damos Sí, cuenta, pero los líderes, los pastores, los ministros están bajo ataque, estamos bajo ataque. bastante. Y es tan buena la oración, es tan maravilloso uno sentir el respaldo de ese pueblo que ora y que nos ayuda. Y que cuando vivan una situación como esa, vengan y la hablen porque sepan que no van a ser juzgados, sino que van a ser amados, acompañados, abrazados y no señalados y juzgados, que es lo que muchas veces ha sido la actitud de la iglesia ante situaciones como esa, el señalamiento. Yo siempre digo, porque hemos vivido esas realidades, jóvenes que se embarazan y que deciden no casarse, sí tener a sus hijos, por supuesto, no al aborto, pero y cómo cuidar a las familias de que no se sientan juzgadas, cómo cuidar que todavía esas jóvenes hoy permanezcan junto a nosotros y esos jovencitos que en algún momento han fallado, que no se sientan señalados, sino que se sientan amados y pastoreados y entendidos, ¿verdad? Eso es, yo creo que es la mayor labor de la iglesia, pero muchas veces la iglesia no, cuando digo la iglesia, digo el liderazgo, no toma actitudes como esa, sino por el contrario, nos sentamos en la mesa del juicio y hacemos juicio de todo. Sí, Señor. Pero creo que son temas que tenemos que traerlo a la mesa y así como hablamos del legado, creo que también pudiéramos tomar un tiempo para conversar acerca de esto, Johanna. ¿Algo en tu pasado que cambiarías o harías diferente? El silencio. ¿Hablarías? Sí, dos cosas. Me acercaría a las personas que Dios puso cerca de mí, porque Dios puso a mi lado padres espirituales que amo mucho, que todavía están en Puerto Rico y son personas que amo profundamente. Uno de ellos se llama Pedro, el hermano Pedro Meléndez y su esposa Ani, que siempre me observaba y cuando iba a los viajes misioneros era el que ponía dinero para que yo me fuera. Gloria a Dios. Señor, bendiga sus vidas y los honre. Sí, otro que ya partió a morar con el Señor, que fue un cantante cristiano, que fue el cantante Raúl Burgos. Qué bien. Yo lo llevaba a mi casa y cantaba y yo era como su hermana, o sea, pero yo pude haber hablado con ellos, pero era como un silencio terrible. Silencio. Y la soledad. El haberme alejado no lo hubiese hecho, porque ahora me doy cuenta que cuando vamos a la palabra, el enemigo siempre quiere que tú estés solo y ahí es donde te ataca, porque lo hizo con Eva, lo hizo con el mismo Jesús. Sí, así mismo. Así que la soledad es muy peligrosa y cuando una cosa es estar a solas con Dios y otra cosa es que tú te alejes a propósito y te metas en una cueva supuestamente para protegerte. Y eso es lo que el enemigo quiere, aislarte. Así que no me hubiese aislado y hubiese hablado. Ni aislamiento, ni silencio. Ni silencio. Eso va en contra. ¿Qué consejo le darías a las futuras generaciones? Wow. Que recuerden que aunque fallen, no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios. No hubo nada de lo que yo hice, pastora, ni haberle dicho al Señor que no quería saber de Él, que me dolía servirle.
nada me apartó de su amor, todo lo contrario, me dio el espacio para desahogarme. Y después me buscó, Ujú. me limpió Te restituyó. y me hizo recordar que sabes que todos tus pecados, Joana, yo los eché al fondo de la mar y tus ministerios no están cancelados por tu Mm. pecado, sino que yo te retomo, porque a mí me decían los ministerios son, o sea, se cancelan después que tú Sí. te apartas. Pierdes los dones, pierdes el ministerio. Sin embargo, Dios no me trató de esa forma. Así que Amén. te quiero decir que Dios te ama y que no importa cuán bajo tú hayas caído, porque hay muchas de las cosas que no las cuento por cuidar a los más jóvenes y a muchas personas que tal vez no entienden. Pero si les digo que comí algarrobas y comí fango, Tocaste fondo. fondo, y por eso mi situación mental. Así que realmente Dios es fiel y Amén. Dios quiere que tú sanes espíritu, en alma Ujú. y en cuerpo. Así que tú puedes servirle a Dios, pero tu alma y el asiento de tus emociones necesitas dejarle al Señor que trabaje en tu corazón y que te restaure. Sí, Porque Señor. si no lo dejas, eso va a dañar todo lo demás. Así mismo. Cierto. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Oh, wow. Una amiga. Ay, qué bonito. Una Qué lindo. amiga, como esta mujer que a pesar de los embates del enemigo, sobreviviente, Así es. restaurada, pero Amén. más que nada como esa persona que va a estar aquí para que llores Para todo lo siempre. que tengas que llorar. Así es. Y no me importa lo que hayas pasado porque nada me va a sorprender. Así que tengo, gracias al Señor, esa bendición de ser los hombros para llorar. Empática. Hay personas que incluso están a la distancia y todavía me dicen, siempre llegas en el momento. Así que quiero ser recordada como eso, como la amiga que no te va a juzgar y que va a orar por ti Amén. hasta que Dios haga la obra en tu vida y tú permitas que Dios te restaure. Aleluya. Sí, Señor. ¿Alguna historia o enseñanza que quisieras que tu familia y tus amigos pues siempre les recordaran de ti? Oh, wow. Como enseñanza del perdón de Dios. Como Dios realmente no está tan lejos como nosotros pensamos. Porque yo me crié viendo, no es lo mismo conocer al Dios de tus padres, al Dios de la iglesia, al Dios que te presentan los pastores, versus conocer por primera vez al Dios que es tu papá. Amén. O sea, Él es mi papá. Sí, Señor. Y el Señor me decía, mira, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recojo. O sea, Dios me tuvo que mostrar que Él era mi papá. Amén. Y por eso me da sentimiento, porque ya yo aprendí realmente a conocerlo. Y justo tu papá, la figura que habías tenido la carencia, ahí entonces Dios se manifiesta para hacerte entender esa paternidad. Amén. Y cuando oro ya no es, ay, Señor, Señor, como la gente ora, Señor. Yo sé que mucha gente lo hace por respeto, pero yo soy Padre. He aprendido a decirle Padre y eso es sanador, porque Sí. yo decía a mi papá Freddy, papá del Afro, Tello, nunca he podido Decir padre. decir padre o papi, pero al Señor le puedo decir papá porque me enseñó que eso es lo que es Él. Amén. Y que me ama como un papá, que no importa cómo lleguen nuestros hijos, nosotros los recogemos, así que... Sí, Señor, eso es de las cosas más bellas. Si pudieras escribir una carta y decirte hoy, después de más de 50 años, querida yo, ¿qué le dirías a esa joven Joana? Querida Joana, no estás sola. Así es. No, nunca has estado sola. Amén. Yo siempre he estado ahí. Sí, Señor. Y aunque piensas que nadie está mirándote, yo siempre he estado ahí. Así que
deja que te abrace, deja que te arrulle. A mí me encanta cuando No dice, huyas. no huyas, porque siempre tiendo a huir y a correr de todo. Y el Señor me enseñó que Él me arrulla, porque dice la Amén. palabra que con cánticos de liberación. Y el Señor me enseñó Él que te como un responderá. papá arrulla a su niño, así el Señor me ha arrullado. Um, el Señor me arrulla. Amén, amén. Qué hermoso. Y con esa voz tan bella que el Señor te dio, tan angelical. Así que lo puedes ver en ese cántico, en esa tierna y dulce voz del Señor Amén. que te abraza, Johanna, y que definitivamente para este tiempo y para esta hora también te trajo con nosotros y para conocer esa historia y para que pueda ser un ejemplo. Tenemos muchas mujeres a las que abrazar, que en algún momento, como tú, o quizás ahora mismo, están aisladas y en silencio. Que Dios siempre te guíe y nos guíe a todas nosotras las que hemos podido ser libres a poder abrazar, sostener con nuestras oraciones y también con la palabra del Señor a esas mujeres que necesitan ese auxilio de Dios. Amén. Gracias por abrir tu corazón y contarnos tu historia. No lloré, pastora. Es Lloré antes de empezar. exacto. Esto es un proceso. Las mujeres piensan que llegar hasta aquí, pero es un proceso. Y fíjate, es un proceso para ustedes, pero también es un proceso para mí maravilloso. Yo este tiempo a mí se me va así como volando y luego lo vuelvo a ver y vuelvo a recordar y guardo tantas cosas en mi corazón. Yo quiero escribir un libro con sus historias. Por ahora estoy haciendo este acúmulo de historias para tenerlas ahí, pero yo sé que Dios eso me lo va a conceder. Creo que he tenido el privilegio de estar rodeada de mujeres tan valerosas como cada una de ustedes y otras mujeres en Cuba que también me gustaría contar su historia, porque han sido mujeres que de una manera u otra Dios ha levantado del polvo y las ha hecho mariposas. Hemos vivido la transformación y algunas las pude ver, ¿verdad? Porque fue junto conmigo o al lado mío, pero otras las he podido escuchar y cualquiera de las dos las disfruto porque sé ahora el valor que tiene que esas alas vuelen y vuelen alto. Amén. Con alas de mariposa. Gracias, Johanna. Gracias a Dios por tu vida y gracias por este tiempo tan maravilloso que podemos compartir y esperamos que muchas mujeres a través de tu testimonio, ¿verdad?, puedan buscar esa ayuda y nunca, nunca guardar silencio, sino hablar. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Shalom. Amén, pastora. Dios le bendiga. Gracias.